Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión y por segunda vez a nuestros esposos Maravilla, Alfredo y Belén Maravilla. Bienvenidos. Gracias, Jenny, por invitarnos. Es un placer, un privilegio para nosotros estar con ustedes y poder compartir nuestra historia. Muchas gracias, Jenny. Gracias. Es un honor estar de vuelta acá, en este lugar. Y comencemos el programa presentando a nuestra anfitriona, a Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny. Gracias por permitirnos continuar con ustedes la segunda parte de esta historia de fe con el licenciado Alfredo Maravilla y su esposa, la licenciada Belén de Maravilla. Y le preguntaremos cómo fue que enfrentó esta situación del accidente de su esposo, en ese tiempo su novio, el licenciado Maravilla. Muchas gracias, Dorita. La verdad que la manera como yo enfrenté este accidente, la noticia, jamás voy a olvidar esa llamada antes de las 7 de la mañana, eran prácticamente las 6:45 de la mañana, cuando alguien me llamó y me dijo que le había tenido un accidente. Y sí recuerdo que fue una etapa muy dura en mi vida, pero Dios es quien nos da la fuerza, que nos ayuda a salir adelante en esas situaciones, quien nos ayuda a no dejar de confiar que todo va a estar bien porque Él tiene el control de nuestras vidas y en este caso el control de la vida de mi esposo. Fe y descanso son dos palabras claves que usted mencionó fuera de cámaras. ¿Qué significan para Belén estas dos palabras? Pues eran en ese momento y a lo largo de mi vida han significado mucho, son muy importantes porque en esta situación en la que nosotros nos encontramos en el año 2011, pues necesitábamos fe para creer que Dios podía hacer algo en la vida de él. Científicamente ya no había nada que hacer, esperamos un milagro de Dios, que Dios interviniera en su vida, lo regresara prácticamente de la muerte a raíz de todas sus lesiones. Y en las primeras 24 horas eran cruciales para él por la perforación que había en el pericardio, que nos explicaban los médicos que no había manera de restaurar el pericardio y solamente lo que restaba que esperar era un infarto y pues que él perdiera su vida, pero era o el Señor hacía algo en la vida de mi esposo, en ese entonces mi novio, o él moría. Y necesitaba descansar en Dios, descansar en Dios, que Él realmente estaba ahí con nosotros, acompañándonos en todo momento. Necesitamos descansar porque sí, realmente eran noches larguísimas, eran noches eternas porque no podía dormir, no lograba conciliar el sueño y los lapsos de tiempo que yo lograba conciliar el sueño, me despertaba sobresaltada pensando, esto no está pasando, esto no está pasando. La fe y el descanso en Dios son lo que nos ayudan a seguir adelante en cualquier situación en la que nos encontremos, ya sea de salud, económica, con nuestros hijos, cualquier problema. Necesitamos descansar y confiar en el Señor. Quiere decir que para experimentar esa fluidez sobrenatural que en un momento extremadamente difícil en la vida nos puede dar fuerza y descanso, viene a través de una vida de oración. ¿Cómo se puede experimentar eso? Definitivamente. Es a través de la vida de oración, de una constante rendirnos delante del Señor, de una constante comunicación con Él,
porque a nosotros los médicos nos decían que no había nada que hacer. Primero 24 horas cruciales, luego 72 horas, luego que no iba a poder caminar. Entonces, pero lo que a mí me llenaba de fuerza y lo que a mí me daba descanso era lo que Dios hablaba a mi vida en ese momento. ¿Y cómo fue que Belén experimentó fe y cómo adquirió ese hábito de orar? Pues yo me encontré con el Señor en mi adolescencia. Hacía algunos años atrás que mis papás se habían divorciado y fue en mi vida, fue muy marcada por esta situación. Pues mi mamá trabajaba mucho, yo pasaba mucho tiempo sola, soy hija única y pues me sentía muy sola y esos momentos que yo pasaba sola, yo buscaba mucho al Señor. Yo recuerdo que yo le pedía tanto al Señor porque me sentía sola, me sentía desorientada, porque no había nadie que me acompañara en esos momentos y decirme, eso está bien, eso está mal. Y realmente buscaba mucho del Señor. ¿Qué piensa un hijo? Y en el caso de Belén, cuando los padres están ahí en conflicto en el hogar, decidiendo divorciarse. Pues yo realmente tengo pequeños recuerdos de las ocasiones en que yo escuché a mis papás discutir. Nunca vi golpes, nunca escuché gritos, no alzaban la voz, pero sí recuerdo una vez que los vi discutir que no lo voy a olvidar. Pero creo que el divorcio en los hijos realmente es una cicatriz con la que vamos a llevar para toda nuestra vida. Realmente yo creo que la familia es el lugar seguro de los hijos. Así es. Es el lugar donde nosotros en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, encontramos el refugio de las situaciones que a nosotros nos suceden en nuestros colegios, en la universidad. Es donde esperamos encontrar el consejo, esperamos encontrar consuelo, esperamos encontrar guianza. Pero cuando hay un rompimiento en el matrimonio, les afecta a ambos padres. Pero más a los hijos. ¿Pensó Belén en algún momento que sus padres estaban siendo egoístas al decidir divorciarse? Pues realmente no, yo no lo pensé así. No pensé que ellos eran egoístas, solamente me sentía pues en el limbo porque es una situación que yo tenía 8 años cuando mis papás se divorciaron, pero no lograba entender mucho lo que estaba pasando, pero sí recuerdo que unos días estaba con mi mamá, otros días estaba con mi papá, pero yo no lograba entender, no quería dejar a mi papá y tampoco quería dejar a mi mamá. O sea, nunca nadie se sentó y me dijo, hija, hemos tomado la decisión de ya no vivir juntos con tu papá, ya no vamos a poder estar los 3 juntos en una misma casa. Nunca hubo alguien que se sentó y me explicó lo que estaba pasando. Es decir, que sencillamente se divorciaron. Sí. Sin explicarle nada. Sí, a Belén. Así fue. Y de repente estaba sin su padre. Sí, así fue. Y se quedó solo con su mamá. Sí, me quedé solo con mi mamá y mi mamá, pues una mujer muy trabajadora, me sacó adelante prácticamente sola y por esa misma razón ella trabajaba a veces hasta muy tarde, 11, 12 de la noche y es por eso que yo pasaba sola. Podríamos hacer una pausita y decirle para hablarle a aquellos hijos
Tal vez nos esté sintonizando una hija, un hijo que esté enfrentando esta situación, o una esposa, o un esposo que están a punto de divorciarse. ¿Qué consejo quisiera darles? Pues yo lo que les podría decir es que si están contemplando la posibilidad de una ruptura matrimonial, pues antes de pensar que es la única solución que existe para resolver los conflictos que hay entre pareja, pues yo los invito a que lo intenten una vez más. No se den por vencidos. Yo creo que si mis papás hubiesen conocido al Señor en ese entonces, quizá hoy sería diferente. Quizá estuvieran juntos, quizá mi papá estuviese con vida. Él ya falleció. Pero sí recuerdo muchos momentos de ausencia de él que marcaron mi vida. Creo que siempre hay que caminar una milla extra. Siempre creo que hay que dar un poco más de lo que nosotros pensamos que ya fue nuestro último esfuerzo. Aunque ya no haya, crean que ya no hay fuerza, recuerden que hay personitas, por así decirlo, que dependen de sus padres, que los ven como las únicas personas a las cuales pueden acudir. Y realmente la fractura matrimonial nos marca, se crece con muchos miedos, con muchas dudas. Si nos abocamos a mamá, pensamos que estamos traicionando a papá, y si nos abocamos a papá, pensamos que estamos traicionando a mamá. Y pues a los chicos que están pasando por esta situación, lo que yo les puedo decir es que se refugien en Dios, que busquen de Dios, que le pidan a Dios que llene realmente sus vidas, porque es Él el que nos llena. Yo sí recuerdo los momentos de soledad y eran momentos especiales cuando yo buscaba de Dios. Gracias a Dios. ¿Y quién la llevó a la iglesia? Pues a raíz de la ruptura matrimonial de mis padres, nosotros nos fuimos a vivir fuera de San Salvador, en la ciudad donde mi mamá nació. Y ahí todas las personas se conocen, todas las personas se ven todos los días. Es fácil comunicarse con los vecinos, y así fue como me llevaron a mí a la iglesia. Y ahí fue donde conoció a su esposo, en la iglesia. Sí, yo conocí a mi esposo en la iglesia. Y cuénteme, cuando él estuvo hospitalizado y luego pues pudieron ver esa bendición de Dios, de que salió con vida a recuperarse y tenía él que ir a terapias al hospital. ¿Usted le acompañó un día de esos y qué sucedió? Sí, yo recuerdo que él cuando salió del hospital tenía que estar durante 6 meses en terapia. Y yo lo acompañaba, recuerdo perfecto, era lunes, miércoles y viernes las terapias. Era 3 veces a la semana, yo lo acompañaba a las terapias. Y un día él me dijo que lo acompañara al hospital a traer unos documentos que él necesitaba donde él había estado ingresado. Y pues fuimos al hospital. Y recuerdo que llegamos al 5º nivel, que es donde él estuvo ingresado durante esos 3 meses. Y llegamos a la sala de espera y me dijo, aquí vamos a esperar porque no ha venido la trabajadora social o el médico, no recuerdo exactamente quién, pero me dijo que teníamos que estar en la sala de espera. Habían 3 personas esperando ahí también en unas sillas, que estaban con su celular, todos en la mano, chateando, no sé, pero me llamó la atención que estaban todos sentados con su celular. Había una banca que estaba movida, mal puesta, y me dijo, aquí sentémonos. Entonces, cuando dimos la vuelta para sentarnos, estaba un ramo de rosas y él lo iba a tomar. Yo asumí que era para que nos pudiéramos sentar, pero no era así. Con el ramo de rosas
en la mano, me dio el ramo de rosas, se arrodilló, sacó una cajita roja, no lo voy a olvidar, era una cajita roja, y se puso de rodillas y me dio el anillo. Y me dijo, ¿te querés casar conmigo? Y pues yo le dije que sí. Y empecé a llorar. Salieron los médicos, las enfermeras, amigos que teníamos nosotros en común, aún son nuestros amigos, su mamá, y salieron los médicos aplaudiendo, felicitándonos, y así fue como me pidió matrimonio. Gracias a Dios. ¿Ha visto Belén la provisión de Dios en su hogar? Sí, definitivamente. Definitivamente que sí. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado. En estos 6 años que tenemos de casados, Él siempre ha estado ahí. Y yo puedo dar fe, soy testigo de lo que Dios le habló a Él hace 11 años. Yo esta palabra que el Señor le recordó a Él en el hospital no la conocía, hasta que nos contó lo que había sucedido con la enfermera que había orado por Él. Y le recordó las palabras del Señor. Y Dios siempre, como todas las familias, hemos tenido dificultades económicas, hemos tenido problemas, hemos pasado por muy buenos momentos, pero también por momentos en los que hemos llorado, en los que nos hemos arrodillado y le hemos pedido al Señor, pero Él siempre, siempre, siempre nos ha sacado adelante. Siempre llegó a tiempo. ¿Quiere decir que Dios es suficiente para Belén? Sí, Dios es más que suficiente para nosotros. Dios es más que suficiente. ¿Y qué otro mensaje quisiera dejar a la teleaudiencia? Ahora específicamente a quienes enfrentan estos problemas que en un instante su vida cambia a causa de un accidente o de alguna tragedia. ¿Qué podríamos decirles? Pues yo les quiero decir que no se rindan, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza de que Dios puede intervenir en su vida. Él tiene totalmente el control de nuestras vidas. Él conoce nuestro futuro y estas situaciones eventuales que surgen en nuestras vidas no son fracasos, sino son más bien oportunidades que Dios aprovecha para mostrarnos su amor, su gracia, su misericordia. Son procesos que nos ayudan a crecer, nos ayudan a conocer más a Dios y pues nos marcan la dirección del camino hacia el cual tenemos que nosotros que caminar, porque muchas veces estas situaciones nos enfocan o nos muestran las sendas por las que debemos de caminar. Así que yo los animo que no se rindan, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, porque Dios es suficiente. Siempre, en cualquier situación, es suficiente. Gracias, Belén. Gracias, Alfredo. Vamos a cerrar este programa con las palabras de Pablo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 3 de su carta a los Filipenses, versículo 8, y dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y voy a hacer un paralelismo con esas expresiones en la epístola a los Romanos, capítulo 8, donde dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Este matrimonio del licenciado Maravilla y Belén, ellos sufrieron pérdida, él sufrió esa pérdida de salud por un momento. Ella perdió ese hogar que tanto necesitan los niños, la seguridad de un hogar, el abrazo
de los padres diciendo, no te preocupes cuando tienes un problema, ese refugio en el abrazo del padre o de la madre, cuánta necesidad hay. Y tuvieron que perder todo eso, pero encontraron algo que puede satisfacer sus vidas por siempre, el conocimiento del amor de Dios, ese amor que puede escasear ante la pérdida de la estabilidad de un matrimonio, de un hogar, pero también esa provisión financiera. Dios es fiel y Él provee milagrosamente a aquel que se esfuerza, al hombre diligente, al que no se acondiciona, que perdió el trabajo y se va a quedar lamentando, o aquel que consagra su vida a Dios, pero estima mejor el servicio a Cristo. Él quiere bendecir tu vida. Solamente pídele a Dios en oración, tener ese encuentro con su persona, experimentar el perdón de Dios, experimentar que te habla de una forma sobrenatural, aún a través de personas que no conocen. Dios puede hablarte, pero sobre todo nos habla en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Te da palabra de esperanza, te da palabra que te hace sentir confiado y sobre todo que te da la esperanza de una vida eterna. Te invitamos a entregar tu vida a Cristo y a leer las Sagradas Escrituras que te dan conocimiento de lo que Él es y de lo que Él puede hacer en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Qué impactante el testimonio de Belén. Su vida cambió en un rato, en un momento, como la tuya, cuando te han dado esas malas noticias o nos pasan situaciones difíciles. El Señor en su palabra dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Así dice el Salmo 23, porque el Señor está conmigo. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Repite después de mí, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú llevaste en la cruz del Calvario mis pecados, que tomaste mi lugar en esa cruz, que moriste y resucitaste y me has dado salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, ten la seguridad que vas a vivir esa suficiencia, esa tranquilidad y esa paz que Dios da en esos momentos difíciles. En tu vida, Jesús ahora es tu roca. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.